¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su podcast Paradigma 21, capítulo 28. Andamos con un invitado especial. Les presento a un compañero, a un amigo ya de ese tiempo, Christopher. Sí, ¿qué onda, chavos? Pues aquí andamos. A mí mejor conocido como el Sama. Así es. ¿Por qué te Mejor dices conocido Sama, como el Sama. Pues recuerdo que en la primaria, güey, un cuate me empezó a decir Samarripa. Samarripa. Sí, güey, que según por el de Monster Inc. Tío, No puta mames. madre. ¿Cómo crees, güey? Sí, creo que sé quién es, güey. Sí, güey. Y se te quedó, güey, el apodo de Sama. Se me güey. quedó el apodo de Sama. Bueno, Samarripa, pero ya la gente me empezó a decir Sama. Sí, a huevo. Porque pues Samarripa está muy grande el Sí, nombre, sí, ¿verdad? sí. Entonces pues se me quedó Sama. Y hasta ahorita todos me llaman Sama. Qué chido, güey, está chingón el apodo. Pues aquí andamos, güey, vamos a echarle al podcast, al capítulo. Ya tenía rato que lo queríamos sacar. Así es. ¿Qué pedo? ¿Cómo has estado, güey? No, pues la neta, pues hemos estado atareados porque pues el semestre estaba pesado. Sí, Sí, ¿En, güey. qué semestre vas? Pues ya voy en octavo semestre, Igual güey. que yo, Y la verdad que son proyectos y proyectos y proyectos y pues uno tiene la cabeza ahí, bro. Sí, en el enfoque, ya sabes, está bien, güey. Así es. Oye, ¿qué pedo? Es que habíamos tocado como de los temas, güey, de qué queríamos hablar, experiencias, güey. Así es. Por ahí un día yo saqué un clip, me parece, hablando como que de espiritualidad o de Dios, un pedo así, y me lo Ok. contestaste, güey, me dijiste que te gustaba hablar a ti de ese pedo, ¿no? De Dios, güey, Ok. ese tipo de cosas, güey. Pero O sea, ¿por qué pusiste eso? ¿Qué es lo que te atrae de ese tema a ti? Bueno, ¿qué pienso de Dios? A mí en lo personal me gusta leer la Biblia. Entonces, o sea, no porque por religión ni nada de eso, sino que es un libro que me interesa porque tiene historias que te dan un aprendizaje Ok. y hasta pueden cambiar tu vida, ¿sabes? Claro, sí. Así como, no sé, como cuando vas a una conferencia y hay una palabra ahí que marca tu vida y La Biblia sí la ves. y eres diferente, entonces... ¿Ya la acabaste? ¿La has leído varias veces? No, la Biblia no la he acabado, bro. Es larga, porque ¿verdad? sí, es muy largo y tiene mucha historia. Sí, aparte O sea, es como que entenderle cada capítulo que Ajá, avanzando, así ¿no? es. Y de hecho el rollo de leer la Biblia es que no sueles entenderle, sino comprenderle. Sí, exacto, güey. Y leyendo la Biblia pues te vas dando cuenta de ciertas cosas que en tu vida te pueden afectar o te pueden hacer bien. Sí, yo creo que hasta la Biblia te da por ahí, no sé, en lugar de capítulos se llaman salmos, ¿son salmos? Pues son libros escritos por el hombre, ¿verdad? Es algo que sí tengo que mencionar, son libros escritos por el hombre, pero algo que me llama la atención es que, o sea, sí, fue escrito por hombres, pero ¿de dónde salió todo ese conocimiento, sabes? Sí, claro. No, al Ese- final de cuentas creo que te ayudan como que a superar ciertas adversidades que puedes tener en la vida, ¿no? Así es. Entonces, pues, lo más lógico es que haya sido por revelación. Ah, claro, que te llegue la iluminación, ¿no? Ajá, Que te llegue la información como una directa. visión, o por medio de los hechos de las personas y así, ¿no? Es interesante ese tema, güey, sobre la Biblia. Sí, ¿verdad? Yo nunca la he leído completa, güey. Pero por ahí tengo no sé cómo se digan, pasajes o salmos, güey. Pasajes, versículos. Versículos, exactamente, los Así es. versículos que de vez en cuando me manda por ahí una tía que le manda saludos, o por ahí me llega, como dices, ¿no? Por arte. Cuando te llegan las cosas, te tienen que llegar, güey, y Así es. aunque te quites, ¿no? Así es, de hecho, nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. ¿Tú crees Es- que todo es para algo, ¿no? O que Sí, tenemos güey. como que una misión, un pedo así. Así es, o sea, el rollo de la vida es aprender. A huevo. Aprender. No importa si la regamos, no importa si hacemos un bien. El rollo es aprender de lo que hacemos. Por eso no te debes de preocupar por cajetearla, regarla, ya sabes. No, ahí se aprende, ¿no? Porque es algo que tuvo que pasar en tu vida y no fue por casualidad, brother. Claro, y hasta las cosas negativas, ¿no? Así es, y de ahí pues hay que aprovechar eso como una oportunidad para crecer, ¿sabes? Y como dices, es aprender de ello, güey, al final de cuentas, y ver Así cómo, es. o sea, es lo que yo he leído y que me dice mucho que tú, el día que, la persona que eres hoy, ahorita el día, este presente día, güey, es por todos los acontecimientos que han ido sucediendo en tu vida, ¿no? Así O es. sea, que te van formando, tanto las cosas buenas como las cosas malas,
han hecho la persona que eres hoy en día. Así es. Y así va a ser en el futuro. Pues ahora sí las circunstancias de la vida, güey, son las que te forman, güey, y de ahí sale tu manera de pensar, tu manera de actuar en la vida, que es muy importante, ¿verdad? Y pues debemos estar conscientes de que, pues, de que tenemos que ser mejores cada día. ¿Y desde cuándo ves este pedo de la Biblia o desde cuándo te acercas a Dios? ¿Como Pues, desde chico? Pues ya llevo varios años, yo desde que estaba en la primaria, nos invitaron a la iglesia, empezamos a asistir y empezamos a aprender. Sentamos para acá porque Pero se sí, a huevo. entonces empezamos a aprender por medio de un tío que ahorita es pastor, pues nos enseñó y nos fue como que formando, ¿no? Claro. Y pues ahí se me quedó esa chispa como de seguir aprendiendo de Dios en este caso, porque pues es la palabra de Dios, ¿no? Sí. Es la palabra de Dios. Y como te decía, esa palabra pues llegó por revelación, ¿sabes? Entonces ocurrió en tu vida así cuando Así lo necesitabas. Así es. Entonces, yo creo que esa es la manera en que se mueve Dios, por medio de las acciones de tu entorno. ¿Sabes? Como que es un rompecabezas, ¿no? Que se va armando. ¿Y cómo es es tu rompecabezas concepto, infinito, güey. ¿Cómo es tu concepto en sí de Dios? De Dios. ¿Cómo lo visualizas tú, por ejemplo? ¿Crees que existe tal cual como la Iglesia Católica lo dicta? ¿O ves que hay otras religiones que tienen un concepto de Dios tanto físicamente? Yo creo que ese es el punto. Acá, mi pregunta me refiero a eso. Okay. ¿Físicamente o en el universo, o como energía, como materia? No sé, O sea, ¿cómo sería Dios? Crees, para ti, ¿cómo crees que sería? ¿Cómo sería Dios? Bueno, para empezar, vamos al Jesús. Vamos con Jesús, ¿no? Pues, ¿qué pasa con Jesús? Que él, pues dice la Biblia que el verbo se hizo carne. Así es. Entonces, el verbo, pues la palabra. Se hizo carne. ¿Qué pasó? Que Dios, quiso llegar a la tierra, pero como humano. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, se materializó como humano. Ajá, pero ¿qué pasa? Que él bien pudo decir, no, pues me voy a aparecer ahorita en la tierra. Así ¿Sí me entiendes? Sí. Pero algo que pasó. Él quiso la enseñanza completa, ¿no? Así de que nacer. Ajá, crecer. eso, güey, eso iba de que, pues, lo hizo por medio de Jesús, como Jesús es un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Nacemos, crecemos, así, ¿no? Vivimos como humanos, como hombres. Pero, pues, como te digo, Dios tiene el poder de aparecerse, ¿ya sabes? Sin embargo, lo hizo de esa manera, para darnos una enseñanza. Exactamente, eso es lo que me gusta, güey, de la historia de Dios, ¿no? De que se supone que Él aparece para dar una enseñanza del pecado en carne viva, ¿no? De cómo es las malas acciones y las buenas que Él va haciendo y todo eso. Entonces ahí entra igual lo de la humildad. Ajá. La humildad, pues como te digo, él es Dios y para Él todo es posible. Porque bien dice la Biblia, el Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnipresente porque lo sabe todo, omnipresente porque está en todos lados. Omnisciente porque lo sabe todo y omnipotente porque está en todos lados. No, pues yo creo que mi visualización sobre Dios la tengo contemplada como energía pura, ¿no? Como lo que nos hace que estemos vivos, tanto el planeta Tierra y el universo. Y eso que acabas de decir de que es que Él eligió manifestarse en la Tierra como humano, o sea, él exactamente, güey. Él lo eligió así, o sea, pero no significa que haya nacido un ser superior de nuestra humanidad como tal, así de la nada, o sea. No, porque Él es superior a nosotros. Porque bien dice la Biblia que Jesús aprendió conforme el hombre, ¿sabes? Claro, sí. Él se acercó a los templos y le preguntó a los sabios, se perdió en el desierto y tantos la días. gente que tenía el conocimiento y así, ¿no? Que por ejemplo la Biblia no menciona, ahora sí, la niñez de Jesús. No, o sea, no sabemos realmente qué pasó en su infancia. Pero sí menciona que hubo un momento en que él siendo un niño se acercó a un templo donde en ese templo había como unos sacerdotes, ¿no? Que ellos tenían el conocimiento en todo el pueblo. Así es. Entonces Jesús se acercaba y les hacía preguntas, ya sabes,
Pero pues ponte a pensar tú a un niño haciéndole preguntas a unos sabios o gente que tiene conocimiento, ¿sabes? Sí, despierta como que el... O sea, ahí te pones a pensar, no manches, Jesús Sí, era bueno, diferente, exacto. güey. Sí, claro, desde algún punto. Entonces, pues, ¿qué pasó? Igual que él menciona en la Biblia que él se fue a vivir a Egipto. Y de ahí No saben qué pasó. bueno, no he leído nada que diga qué hizo en Egipto y así, ¿no? Porque, Egipto es un país muy... una nación muy misteriosa, ¿no? Tiene pues sí, porque los egipcios utilizan mucho ¿cómo se le dice? El esoterismo, el simbolismo, no sé, rituales. Está muy ese cosas... tema, güey, me gusta mucho, pero la verdad no sé tanto de ello. Y siento que meterse a eso es totalmente... Sí. Pues atraer poderes, ¿no? O Así es. entidades distintas. Así es, de hecho, pues nosotros estamos acostumbrados pues a creer en algo. Entonces, sí, estaba Dios, estaba Jesús, pero pues antes de ellos pues ya habían creencias en entidades y así, ¿no? Pero ¿cómo lo percibimos nosotros? Como deidades que no son deidades, cosas que no son pues demonios, ¿no? Así como como los aztecas. Okay. Ellos llegaron a México, pero alguien los guió, que era, me parece que Chat, el dios del agua. Okay. Bueno, el rollo es que él los guió y les dijo que iban a encontrar un lugar que se parecía al lugar donde el vivían. río y todo eso. Ajá, que es la nueva Aztlán, que le iban a llamar la nueva Aztlán. Ajá. ¿Y qué pasó? Ahí te das cuenta de que ellos venían de... Pues sí, no de sé, otro lugar, o sea... pero un lugar que se llamaba Aztlán o una Atlántida, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, el rollo es que ellos iban a encontrar un lugar parecido y que ahí se iban a establecer. ¿Y qué pasa? Que de ahí empezaban a hacer que los rituales, que sacrificios, ya sabes, empezaban a salir todo ese tipo de creencias hacia otras entidades. Y pues ellos lo llaman como dioses. Pero, o sea, ponte a pensar tú, ¿qué dios te va a pedir sangre? Sí, eso es lo que muchas veces me he preguntado, güey. La verdad es que he tratado de investigar sobre los acontecimientos de ese entonces, que eran los rituales y los sacrificios. Hay teorías, a mí me gustan mucho los temas, por ejemplo, de ovnis, extraterrestres y cosas así. Hay una teoría, güey, que yo no estoy diciendo que yo la crea, sin embargo dicen que, por ejemplo, los reptilianos, ¿no? Que suponen que ellos eran los que pedían sangre de humano y que era como que su fuente de poder, y para otras entidades que se alimentan de la sangre de los humanos. Así es. Y de la energía misma de los humanos, ¿no? Hay una madre que se llama adrenocromo, una cosa así. Adrenocromo, que es la sangre oxidada, ¿no? Exactamente. Que según utilizan pero de niños, nosotros, así es, exactamente. ajá, para poder extraer es como si fuera una droga. Para ellos, ¿no? Para ajá. ellos. Pero ¿quiénes son ellos, güey? ¿Son demonios? Pues... ¿O están metidos en alguna secta distinta? ¿O pues, cómo será ese rollo? Porque pues, lleva muchísimo tiempo, güey. Estamos hablando de rituales que sí, son de hace un chingo de tiempo. De hecho, si conoces Assassin's Creed. Sí. Bueno, hay uno que se llama Odyssey, Ajá. que es en Roma. Sí, está muy bueno eso. Entonces muy ahí bueno. muestran de que ya existían las sectas. Claro, los imagínate en Roma. templarios, todo ese rollo. Claro. Y pues esas sectas pues han permanecido por el tiempo, ya sabes, porque pues ya es mucho tiempo que ha pasado, o sea, realmente, pues sí, son cosas del antiguo mundo. Que no tienen nada que ver con Dios. Así es. Entonces, que en la Biblia menciona que ya la gente creía en otras cosas, que en Alá, que en Belcebú. Ajá. Entonces ellos, pues, como te mencionaba, ellos pensaban que eran deidades, dioses, que les iba a hacer bien, ya sabes, pero, o sea, que Dios te pide sangre, algo a cambio. que Dios te pide algo a cambio. Y y ahorita vamos con lo que es Dios. Entonces, pero quiero que comprendas primero qué es lo que hacían. Sí, me interesa mucho. Pues crean otras cosas, pero lo que vino a hacer Jesús era cambiar ese pensamiento. Como que romper literalmente el paradigma que había en ese Así entonces es. sobre magias o entidades que te podían ofrecer cosas a cambio de cosas fuertes, ¿no? Así es, de hecho, hay una historia en la Biblia, ya ves la de Noé, Sí. el diluvio y todo ese rollo. Pues, ¿por qué pasó? Porque ya la gente ya tenía tanto conocimiento que no sabía ni qué hacer.
y se pereció. La gente se volvía que loca, pues dice la Biblia que no le des tantas perlas a los feos porque se volverán contra ti. O sea, no le des todo el conocimiento porque al rato se quieren rebelar, ya sabes, al rato se vuelven contra ti porque no se piensan que pueden ser mejor, o pueden tenerlo todo, ya sabes, como Lucifer. O sea, lo que sí, él era, supongo que un ángel. Así es, él era el ángel más bello de que hizo Dios. Y pues era el encargado pues de la alabanza, porque ya ves que los ángeles adoran a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer? Que pues se dio cuenta de todo eso, él quiso ser como Dios y pues Dios lo reprendió y lo mandó a donde tenía que ir, ya sabes, que a la tierra. Sí. Y es ahí donde se les llama a los ángeles caídos, porque no solo se fue Lucifer, sí, se fue una tercera parte de los ángeles. Es que cayeron aquí en la tierra. Ajá, ¿y qué pasa? Que esos ángeles empezaron a tener deseos como carnales de hombre. Exacto, sí, huevo. ¿Y qué pasa? Que ya había gente. Bueno, con el paso del tiempo, me imagino que pasaron un montón de años, ¿sabes? Pero con el paso del tiempo ya empezó a habitar con gente. Un conocimiento obviamente mayor a la gente que habitaba en ese entonces, ¿no? Entonces me imagino yo que ellos le dieron el conocimiento a la gente para que pues viviera el libre albedrío. ¿Sí me entiendes? Okay, porque sí, pues el libre albedrío es prácticamente pues tú puedes hacer lo que desees. Puedes hacer lo que tú quieras pero sin perjudicar a nadie. Así es. ¿Sí me entiendes? Y sin perjudicarte a ti. Bueno, aunque realmente eso no importa, ¿verdad? Porque pues cada quien hace lo que le pega la gana. Aunque te perjudiques, pues cada quien. Sí, exactamente. Así es, bueno, ya sabes. Es una buena reflexión. Así es, entonces, ¿qué pasa? Que Lucifer pasó esas situaciones, empezó a habitar gente, le metieron el conocimiento a la gente, pero era tanto el conocimiento que le metieron que se perturbaron todos. Y bueno, por ejemplo en la película de Noé se muestra a la gente como comiéndose, ya sabes, se muestra una desesperación, güey. ¿Y qué pasó? Que salió la ira de Dios y les mandó el diluvio, güey. Pero era con un propósito, porque sí, como de limpiar literalmente todo eso y una nueva así época. Y por eso dejó a Noé, güey, para que cuando pasara todo el diluvio ese vato sobreviviera y empezara otra vez. Y volviera Así es, pero esta vez el conocimiento ya era de parte de Dios. Ah, cabrón. ¿Me entiendes? Es todo como un plan, güey. Un plan que, o sea, por eso te digo que las cosas no pasan por casualidad. Si te pasa algo malo, güey, a ti, güey, eso lo tienes que vivir por algo, güey. Claro, sí. Entonces, por eso el diluvio, güey. Y de hecho, pues si tú te pones a pensar, no manches, que feo, güey. Claro. Qué feo que ya está por ahí, puedes echarle la culpa a Dios. A Dios, güey, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me mandas a mí? Así es. Entonces, ponte a pensar, güey, o sea, realmente tenía que pasar el diluvio, güey. Principalmente porque la gente se perturbó, se perdió. Y pues ahora sí que, pues tenían que escarmentar, pues, güey. O sea, no se tenía que repetir lo mismo. Por eso ya después el conocimiento ya llegó de parte de Dios. No de los ángeles que en ese tiempo... Sí, que pues lo habían mandado a la tierra, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que Noé obedeció, hizo el arca, hizo el arca, sobrevivieron, empezó a reproducirse porque tenía que haber más gente, pues. O sea, ese vato pues empezó a procrear, a tener hijos y así, ¿no? Y algo curioso, güey, es que esa gente en esos tiempos vivían muchos años, güey. ¿Por qué será curioso eso, güey? Porque antes sí y ahorita ya no. Porque yo digo que es el plan de Dios, güey. Habitar la tierra. Ok. Porque, bueno, pues, no manches, ponte a pensar que... Entonces estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Así es. Wow. Entonces antes de Cristo. Okay. Pues ponte a pensar, güey, imagínate, güey, te vas a un lugar recóndito ahí en la tierra y aún así un chingo de gente. Entonces era el plan de Dios, habitar la tierra. Otra vez.
Es que Porque, fíjate que... de hecho, la gente que murió, güey, era descendencia de, me parece que de Caín. Ah, ok, esa historia sí me la sé. De Caín, porque ellos empezaron a la tierra. Abel, pues no, ¿sabes? Lo mató Sí, Caín. lo mató. Y ese fue el primer asesinato en la tierra. Y en ese entonces no había mucha gente, tienes razón. Ajá. Pues era como un imperio. De hecho, ellos eran los únicos, güey. Sí. Y de hecho, por eso vivió un chingo de años, güey. Porque tenían que habitar la tierra, güey. Tenían que tener Sí, era su muchos misión, hijos, güey. era su misión. Y los hijos, Y los hijos. tenían y los un hijos. chingo de hijos. Sí, güey. Oye, es buen pensamiento, cabrón, ¿eh? Sí, güey. Entonces, pues es el plan de Dios, güey. Fíjate, es un plan, güey. Sí, Está hecho. pero es un plan hecho, güey. Y es ahí donde te das cuenta de Dios existe, güey. ¿Y cómo ves, saltándonos las épocas, ¿no? Ahorita regresamos a esas épocas, güey. Todo lo que te está tocando vivir a ti y a mí, güey, y a esta generación, a los que nos están escuchando, cabrón, ¿no? Que dicen, por ejemplo, el pedo de la pandemia, y ese pedo de que, güey, pinche madre que vino así de la nada, güey, y está muy raro. Algunos decían que no es coincidencia, que es por algo, güey, que Por algo. ¿Tú qué crees? O sea, ¿en qué momento de la vida estamos, güey? ¿Cuál crees que...? A lo mejor es un poco imposible tratar de responder cuál es el plan de Dios hoy en día. Sí es. Pero creo que sí podemos responder cómo va nuestro camino pactado con lo que tenemos con Dios, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Con errores y tal, y yo lo que entiendo es que cuando uno hace una acción mala, como un asesinato o cosas horribles, pues se repite su castigo o su vida, puede repetirla muchas veces hasta que él entienda que no tiene que cometer algo así. Es Claro. lo que yo entiendo, ¿no? Claro. De que, güey, si en esta vida la cagaste y mataste o hiciste tal, pues no sé si llamarlo castigo, tu enseñanza va a ser que vas a volver a nacer. Así es. En este plan de esta tierra, güey, o te toca vivir lo que tú hiciste, o a ver cuántas vidas te tocan repetir hasta que tú entiendas que tienes que venir a hacer el bien o hacer algún cambio bueno. Ok, sí te entiendo. Fíjate que sí, no es que vuelvas a vivir más vidas, sino que, por ejemplo, mi papá cuando era joven hizo, no sé, robaba. Uh-huh. Es un ejemplo. Sí. Pero yo, su hijo, ya cuando estoy más grande, me llegan pensamientos así de, no, ya sabes, como que... Raros, ¿no? Raro, o como que me puedo atrever a esto más, ajá, o otro tipo de sí, cosas. Eso, güey. Entonces eso se le llama cadenas generacionales. Ajá. Maldiciones generacionales. Ok. ¿Qué pasa? Que todo lo que hacemos va a repercutir en nuestra descendencia. ¿Es descendencia o no descendencia? Bueno, el rollo es que va a repercutir en nuestros hijos y en los hijos de mis hijos, y así, futuras generaciones. Una ramificación que se va dando. Así es. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que nosotros tenemos que encargarnos de romper con eso, güey. Por ejemplo, las enfermedades de diabetes, güey. No sé si tu familia en tu familia existe la diabetes, pues eres muy propenso a tener diabetes. Así es. ¿Y qué vas a hacer tú por cambiar eso? Por Mejorar tu alimentación. Mejorar tu alimentación y así, cuidarte ¿no? más. Entonces, ya cuando empiezas a hacer algo por ese cambio, es donde rompes. Y vas quitando cadenas que a Así lo es. mejor los traen atados a Así varias es, generaciones güey. atrás. Entonces ya tus hijos pues van a pensar de otra forma, güey, ya sabes. Sí, van cambiando las generaciones. Van cambiando, güey. Y sobre lo que te cuento de nuestro momento yo siento que ha habido épocas bien raras, Sí. con un chingo de acontecimientos, pero ahorita nos está tocando una, pues rara igual, güey, ¿no? O sea, nos está tocando cosas que a lo mejor no llegamos a pensar que, güey, ¿te acuerdas que íbamos en prepa, güey? Pues estábamos bien, o sea, todos tenían sus pedos, obviamente, Sí, claro. personales y lo que quieras, güey, pero cuando viene la pandemia, güey, se hace un pedo mundial, cabrón, en el que todos nos ponemos el mismo chip de decir, güey, ¿sabes qué? Hay enfermedades, hay muertos, estoy en mi casa encerrado, hay ansiedad, güey, hay problemas en la familia, a lo mejor en mi casa o afuera, güey, y hasta pedos internos, ¿no? De que, güey, ya llevo tanto tiempo encerrado, me pongo a pensar quién soy yo, güey, o qué hago aquí. A mí me pasó eso, güey. Sí. ¿Tú qué opinas no sobre Dios, sino sobre nosotros en esta época? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas, güey, o hacia qué vamos? Ok, ¿por qué la pandemia? Bueno, La pandemia, la guerra, la tecnología, así incluso, cabrón, todo lo que nos está tocando. Pues sí, porque realmente ya llevamos un chingo de acontecimientos, güey. Sí, es lo que ha marcado nuestras vidas, porque por la pandemia marcó nuestras Sí, vidas, güey. Sí, que si no. Y hubo un cambio súper radical, güey. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde la pandemia, gracias a la pandemia, porque
no es desafortunadamente, o sea, yo sé que no es algo bueno, no es algo que nos haya gustado, pero gracias a la pandemia hemos aprendido a valorarnos más, a valorar a nuestra familia, la gente que queremos, pues. No, o sea, nuestro tiempo fuera, güey, o sea, disfrutar el viento, el mar, todo eso. Pues es algo que nos faltaba, es algo que fue necesario y que o nos orilló a, no sé, a levantarnos y seguir adelante o nos orilló a quedarnos tirados, güey. O si tenías que caer, pues tenías que caer, ¿no? Así es, güey. Entonces, por ejemplo, mucha gente levantó negocios, mucha gente perdió negocios, güey. Sí. O sea, es algo que, sí, güey. Tuvo buenas y malas. Así es, pero lo que cuenta ahí es la actitud de cada persona. Eso es lo que va a marcar la diferencia. La actitud que tomas ante los sucesos o tus situaciones, eso es lo que va a marcar la diferencia. Porque como te digo, o te quedas tirado o te levantas y sigues. Y en el aspecto, bueno, yo cuando empezó la pandemia, güey, me puse a leer un chingo de cosas. Okay. Me llegó mucha información de ovnis, güey, de razas, de otro tipo de personas, güey, de Dios, de planes que tiene para nosotros. Okay. Y te digo, ¿tú qué piensas sobre eso, güey? O sea, por ejemplo, llegué a ver teorías, ¿no? De que no, esto está pasando porque Dios va a venir, o cada vez se acerca más el regreso de Jesús, este tipo de cosas, ¿no? Que la contaminación, que los problemas de guerras, los problemas raciales, la pandemia, dicen, o sea, vi teorías de que eso puede llegar a pasar, o algunas personas creen eso, ¿no? Otras personas creían que fue provocado, ¿no? Científicamente por China o Estados Unidos, una guerra fría a través de los gérmenes y cosas así, güey. Pero lo que voy es que, ¿qué piensas tú de nuestro camino como humanidad en este siglo? ¿Es bueno, es malo, es progresivo, es lento? Pues según lo que hemos estado viviendo, nosotros lo podemos ver como, pues naturalmente como algo malo, ¿verdad? Pero, como te digo, ahí cuenta mucho la actitud que uno toma ante las circunstancias. Pues la pandemia para algunos fue algo malo, para algunos fue algo bueno, güey. Y pienso que eso de la pandemia, sí es cierto, ahorita que lo comentas, me pongo a pensar de que ¿por qué fue tan de repente? O sea, fue empezando un año nuevo. Ajá, ¿no? parece o sea, que agarraron y dijeron, no, pues vamos a poner este virus y sí, o sea, ahorita, güey. Y que se los lleve a la fregada a todos y a ver qué hacen. Fue de diciembre a enero, güey. Así pues, es. Fue ese pedo así. Fue súper de la nada. Y que, o sea, el año de 2020, güey, o sea, no sé, pues, a muchos, no sé, güey, les puede sonar o no les puede sonar. Pero digo, hasta los dígitos, la numerología, cosas así de que no, pues un nuevo comienzo 2020, ¿no? Yo me acordaba del 2012, güey, que decían que se iba a acabar el mundo. Aquí iba a empezar otra era. Exacto, ¿no? Eso, cabrón, yo me puse a investigar mucho en la pandemia, que se supone que en 2012, güey, sí acabó una era. Los mayas decían que no era el fin del mundo, sino era el fin de una era, güey. Y empezaba una nueva era, que era es la era de Acuario, güey, un pedo así. Así es, ¿qué pasa? Que hay más tecnología, mayor conocimiento. Exacto, güey. Y realmente es algo que desde el 2012 para acá, hemos desarrollado en el mundo, porque es un plan, bueno, es lo que yo he leído, güey, y lo que he visto en mi universidad, porque es algo que vemos nosotros en la carrera de comunicación y gestión cultural. Entren en esa carrera, te lo recomiendo. No. Pero ahí nos han enseñado, güey, a que existe la clase dominante. Okay. La clase dominante son aquellos que como que tienen el poder para influenciar en la gente. ¿Qué pasa? Que ahorita son los medios de comunicación. Hay gente detrás de los medios de comunicación que a ellos les dan el conocimiento y para poder emitirlo hacia la gente. Pero dominar, hasta eso, ¿no? Pero si te fijas, ese conocimiento es para causar algo en la gente. Por ejemplo, miedo. Cuando inició la pandemia, ¿qué hicieron en los medios de comunicación? No, pues no mames. Muertes, güey. Todo estaba lleno de eso, virus, cabrón. Sí, no salgas de casa, cuídate. ¿Y qué pasa con...? Listo, ya está grabando. Listo.
Ajá, güey, perdón que te haya interrumpido. Es que ya sabes, cambios de audio, de cámara y todo eso. Así es cierto, así es cierto. Todavía no tenemos un ayudante ahí, güey, pero algún día, güey, algún día. Ya, Entonces mencionabas que falleció un tío tuyo en la pandemia. Sí, falleció un tío en la pandemia, pero algo que me causó ahí, como un, no sé, no conflicto, sino que algo que me causó como que interés, o sea, lo que dijo, y de que eso originó esos pensamientos de que, o sea, la gente realmente, la mayoría de la gente murió por miedo. ¿Por qué? Porque mi tío tenía la enfermedad, pero él, dentro de él ya decía, ya no quiero, güey, ya no quiero vivir, ya. O sea, tengo miedo a morir, sí, porque realmente la gente tiene miedo a morir, güey. O sea, y es normal que tengamos miedo a morir, güey. El miedo a los conocidos es normal. Así es, pero ese miedo es el que nos mata. Te transforma, te baja la energía, ajá, te enferma por dentro, güey. Te enfermas, güey, y vales, güey. De hecho, una persona me dijo que el miedo mata a las personas. El miedo mata, güey. El miedo mata, güey. Yo también pienso que sí, güey. Y es algo que, no manches, te puedo asegurar que la mayoría de la gente murió por miedo, güey. Por miedo a la enfermedad, güey. Suena fuerte, yo también lo he pensado y me lo han dicho también varias personas que saben de este tipo de cosas, de energías, de vibraciones, etcétera. Es un tema que me gusta mucho porque siento que sí es real, que sí influye como tal, güey. Es que son tantas preguntas que me llegan a la mente, güey. Sí, son tantos temas que te hace pensar que, güey, es que hay más de la realidad que tú crees, ¿no? De que no, okay. Lo que te dicen los medios de que, güey, está enfermado por tal virus y esto y ya, fin, no es así, güey. O sea, sí existía la enfermedad y todo, pero no te das cuenta que tú te enfermas con tus pensamientos, güey. Así es. Lo que manda a tu cuerpo es el cerebro. Tus pensamientos crean tu realidad, ¿no? Al final de cuentas es lo que yo pienso, güey. Tú creas tu propia realidad a través de lo que piensas, cómo actúas y todo ese pedo, es que así actúa el ser humano, güey. Mira, lo más importante para el ser humano es la mente, güey, el cerebro. Porque pues eso es lo que ayuda a que nos movamos, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, es lo que nos ayuda a estar vivos, güey. Porque antes de respirar, pues ¿qué es lo que manda el cerebro, güey? El pensamiento de que respires, ajá, ¿no? Para que respires, y que tus nervios. Entonces, todo ese pedo. Podríamos decir que el cerebro es indispensable. Claro, sí, por Entonces, supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando nos llegan pensamientos a nuestro cerebro, esos pensamientos bajan hacia el corazón, güey. Y es donde entran las emociones, güey. Y puede, no sé, un pensamiento de que el virus, o sea, lo tienes aquí en la mente, güey, y luego empieza a bajar y empiezas a decir, no, pues, ¿qué tal si llega a mi vida? Y no sé qué vaya a pasar, ¿sabes? Ese es el pedo, es ahí, güey, donde... Te intoxicas tu sangre, güey. Entonces es el corazón, por eso hay que siempre vivir con la mente, güey. No, y porque, güey, un ejemplo, digo, hay gente que a lo mejor no entiende tanto este concepto, porque hay gente que no está preparada para recibir tanta información en su momento, güey, ¿no? Yo, digo, antes de pandemia yo no tenía ni idea, la verdad, de ese tipo de cosas, güey. Yo soy consciente que la información te llega en el momento de tu vida que te tiene que llegar por Dios, por la vida, por tus actos, por como sea, pero te llega en un momento exacto, güey. Y un ejemplo fácil para las personas que a lo mejor no nos creen o algo así, güey. Cuando tienes una ruptura de una relación o te peleas con un amigo que quieres mucho, con tu mamá, güey, inclusive, te duele el estómago, ¿no? Sí. Te sientes así como que, verga, güey, te sientes sin ganas, te sientes mal, güey, sientes una sensación, güey, rara, güey. Una sensación rara. Entonces eso dicta totalmente, es el ejemplo más claro que podemos tener, güey, de que las emociones sí alteran tu estado físico, güey, por supuesto. Pero ¿qué pasa antes de que llegara esa sensación? Es por un pensamiento, güey. Sí. Es de que estar lo primero es el pensamiento. O por ejemplo, ¿te acuerdas de un momento así chingón que viviste con ella, güey? Sí, te sientes. Y sientes la sensación, güey. Como, por ejemplo, lo de que sientes mariposas en el estómago, güey. Exacto. Es una manera, metafóricamente hablando, de decir que sentimos. Exacto. Algo, que las emociones son tan fuertes que nos mueve, güey. Que nos mueve así los intestinos, no sé, los órganos. Pero se siente, o sea, y mucha gente, ahora sí no nos dejarán engañarnos, mentir, güey, porque te puedo asegurar que mucha gente lo ha sentido, güey. Sí, güey, exactamente. O sea, y de hecho,
Todos, güey. Todos. Todos. Porque, pues, por ejemplo, por amor, por enojo. Por enojo, güey. exacto. No Tristezas, sé, tristezas, güey. Todo eso repercute en nuestro físico, güey. Lo sentimos, güey. Sí, Por sí, eso sí. la depresión, luego la depresión de por sí es silenciosa, güey. O sea, Sí, no- como si no te dan ganas de decir nada, Ajá, o de hablar, o de güey, contar a eso. los demás, ¿no? Ajá, pero, güey, te estás deprimido, güey, pero no sabes. O sea, al principio A no te veces das no cuenta sabes ni de qué, exacto. Ajá, no sabes, por qué. Simplemente te empieza a pegar así que no quiero salir, no quiero hacer nada, güey. Así es, güey. Déjame aquí, güey. Es raro, ¿no? Es raro. Ajá. Y luego esa misma depresión, güey, con el paso del tiempo te va sacando Chingón. enfermedades. güey. Sí. Es combatir eso, güey, con tu mente. Así es. Por eso, ese dicho de que todo es mental, güey, sí es así, güey. Hay un dicho que igual que dice, ¿no? Que sin salud no existe nada más, güey. Yo le agradezco todos los días y a los que escuchan y a ti, güey, a todos les deseo salud para ellos y para su familia, güey, para ti, para mí, para todos. Sí considero que la salud obviamente es un factor muy importante para que tú estés bien en los demás factores, ¿no? Que a lo mejor luego te puedes pensar en bienes materiales y cosas así, cuando en realidad lo que importa, güey, es que estés bien, que estés bien, que, claro. que Dios te haya otorgado ¿Es vida? Es vida, güey, y que tengas esa salud como tal. Así Es un gran factor para que disfrutes la vida, güey. Así, y más que nada valorar pues ese regalo. Porque Cuando no valores te llegan cosas para que valores, ¿no? Así O sea, es, güey. te llegan pruebas o pruebas, cosas así. situaciones que te orillan a valorar, ya sabes, a Sí, aprender, sí. a ser mejor. Ahora sí que son cosas ¿cómo se llama? Debemos estar conscientes de esas cosas, güey. Y mucha gente no está Y consciente, mucha güey. gente no está Y consciente. no los culpo, ¿no? Estamos adoctrinados, güey, literalmente. Desde primaria nos enseñan cosas que no tienen nada que ver a cómo manejar nuestras emociones, Así güey. es. A cómo interpretar ciertas cosas que tienes y la realidad del control que tú tienes hacia tu realidad, güey. Cómo la puedes cambiar con tus pensamientos. Y todas esas cosas, güey, a mí se me hacen conspiranoicas, ¿no? De que, cabrón, ¿cómo es que esos datos ya están, güey, desde hace un chingo de tiempo? Claro. Hablando de los egipcios, por ejemplo, güey, o de los mayas, güey, esos güeyes sabían cosas muy importantes, güey, sobre el corazón, sobre los chakras, güey, las sobre emociones, el humano, pues. las vibras, sobre Así el es, humano, sobre güey. el humano, güey. ¿Cómo considerarías, qué concepto le darías tú al humano, güey? ¿En qué se realiza él o sobre qué está hecho? Muchas personas pueden decir, no, una persona científica, un doctor te puede decir, güey, no, pues el humano únicamente es carne, hueso, güey, sangre a la verga y músculos y ya, ¿no? O sea, Ok, pues para empezar no estamos aquí nada más para existir, güey. Estamos aquí por un propósito. ok. Porque, pues como te decía, es todo un plan, güey, ya sabes. La humanidad es un plan de Dios. Si no existiéramos. O sea, es algo que primero llegó Ponte a pensar, güey. Primero llegó a la mente de Dios, güey. Sí, Y sí, él, sí. cuando dice la Biblia, güey, que cuando formó la tierra, pues todo lo que lleva la tierra, güey, él lo habló. O sea, por medio de la palabra, güey. Pero espérate, ¿cómo es que lo habló, güey? Sí, se supone que primero tiene que llegar los pensamientos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. es una mente, güey, creadora. Ah, cabrón. ¿Sí me entiendes? O sea, porque todo lo que decimos, güey, sale de la mente, güey. Hace poco Primero sale de la mente. Estaba leyendo, ahí tengo varios libros, ese de metafísica, güey, y uno de Schopenhauer que se llama El arte Ok. de pensar. Menciona, güey, por ejemplo, que igual Nikola Tesla, ¿no? Él decía que para que tú entiendas el universo tienes que pensar en 3 términos, que es energía, vibración. Y me falta una, güey. Energía, vibración y... No, güey, se me olvidó. Frecuencia. Energía, vibración y Ok. frecuencia, güey. Mencionan, güey, que tú cuando tienes un pensamiento es la primera fase de la creación, ¿no? Que cuando tú empiezas a pensar, güey, que los tienes aquí... Sí, lo que... Ahora sí que el conocimiento primero sale en la mente, güey. Exactamente, güey. Antes de... Cuando lo expresas y lo hablas o lo escribes, ya lo estás manifestando, ya lo estás Así es. haciendo, güey, lo Lo estás volviendo físico. Exactamente, güey, lo estás ya fabricando a tu realidad, ya estás creando tú una realidad distinta, Así es. que a lo mejor suena normal que tú digas, no, pues yo pienso, escribo o lo digo, es normal, pero es un acto muy, ¿cómo decirlo, güey? Es un don, yo diría, güey. O sea, los animales no pueden hacer eso como tal, ¿no? Los humanos tienen ese don, güey. Albert Einstein, ¿no? Por ejemplo, güey, o
Oppenheimer, güey, tuvieron la habilidad de crear fórmulas en su cabeza, güey, de expresarlas y crear la bomba atómica, ¿no? Claro, pues sí, ellos, lo primero es analizaron, no sé, la Tierra, güey, el universo, y hacen por medio de instrumentos, ¿no? Sí. Y de ahí se dieron cuenta, pues, de que ahora sí, de cómo, no sé, cómo se forma la Tierra, o se empezaron a crear como teorías, ¿no? Porque por medio de una idea empezaron a, pues, ¿cómo se le dice, güey? Como que empezaron a estructurar el conocimiento, güey. Así es, estructurar el conocimiento. Estructurar el conocimiento, porque, o sea, simplemente fue una idea. Y de ahí surge todo. Y de ahí surgió todo. Oye, güey, ahorita que estábamos hablando de las energías, ves que mencionábamos el miedo, ¿no, güey? El miedo. ¿Tú crees que hay... Yo soy seguro que existen otras entidades, otras cosas que no vemos, güey, inclusive, Okay. o que no tenemos el conocimiento al 100% de qué son o dónde están. ¿Tú crees que hay alguien que se favoreció de tanto miedo en la humanidad, o algo que se favoreció de tanto? Pues es que, güey, fíjate que, de hecho, volviéndolo de la clase dominante, es algo que... ¿Cómo se le dice? Es algo que... Primero, lo que ellos hicieron, güey, actualmente es utilizar los medios de comunicación para poder llegar a las masas, que es la audiencia, las personas, güey. Un chingo Los de gente. espectadores. Entonces, lo que hicieron o sea, el propósito de ellos es persuadir a la gente, creando emociones, como el miedo. Entonces, volviendo a lo de las frecuencias, de lo de las vibras, güey, lo que decimos puede Impactos, ¿no? puede impactar a la gente. Sí. Pero, ¿qué pasa, güey? Por ejemplo, Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, le daba conocimiento a la gente, güey. ¿Qué pasaba con la gente? Lo veía, güey. Y decía, no manches, yo quiero ser como él. Inspiraba a la gente. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando él hablaba, la gente le prestaba atención. Sí, él movía Entonces, masas. Entonces, eso se hace por medio de frecuencias. Por medio de vibraciones. Vibraciones. Hacer que la gente, güey, se clave en lo que estás diciendo. ¿Sí me entiendes? O sea, Exacto. porque es algo que a lo mejor no lo sentimos, la vibración no la sentimos, ya sabes. Pero te llega, ¿no? pero te llega Y la absorbes. Y te das cuenta, güey, porque, o sea, por el simple hecho de hablar, güey, que te escuche la gente, güey, ya estás emitiendo esas vibraciones. No, y se siente, güey. Cuando están Sí, poniendo güey. atención se siente y Igual. todo ese pedo. O sea, entonces Así sí. es. Por ejemplo, en la iglesia, güey. En la iglesia, cuando van a orar o cuando van a ministrar a la gente, que se ponen a orar y con una alabanza y así. De hecho, por eso ponen música, güey. Por ejemplo, en las conferencias, Ajá. ponen música, güey, para que ese ambiente, güey, se vaya Acoplando, atrapando a la güey. gente, güey. Y pues que la gente se clave, ya sabes. Sí. O sea, es la forma de... ¿Cómo se le dice? De Pues de mover a la atrapar, de gente, mover, güey. sí. De mover a las masas, güey. A eso, güey, de que es la forma en que ellos mueven a las masas. Y lo malo es que también hay gente que puede aprovechar todo ese conocimiento para mover las masas de una manera negativa. Así es, porque realmente tú puedes aprovechar todas esas habilidades, Es güey. lo que decías al inicio del podcast, ¿no? De que cada quien... Libre albedrío, cabrón. Así es. O sea, pues tú decides qué hacer, güey, pero yo Sí, considero güey. que sí va a haber pues, por ahí una... No sé si te van a juzgar, güey, no sé cómo decirlo, pero yo siento que al final de cuentas tienes que hacer algún acto bueno, güey, ¿no? O sea, no Pues, sé, güey, o sea... pues es que, o sea, no toda la vida vamos a ser malos. Exacto, ¿no? Y yo siento que todos somos buenos y malos en Así es. ambas partes, o sea... Así es, a veces hacemos cosas que están mal, güey, a veces Ujú. hacemos cosas que están súper bien, ya sabes. Exacto, Pero son cosas que, pues, tenemos que vivir, güey. para aprenderlas. Para aprender de todas aprender esas de eso. situaciones. Más que nada de los errores, ¿verdad? Porque, Simón. porque si tú haces, de hecho, hasta cuando uno actúa bien, güey, se aprende, güey, porque o sea, esa sensación de que, no manches, hiciste algo bueno por alguien, güey, pues no sé, te enseña a valorar más a los amigos, güey. Sí, a esa llevarte bien con persona, el güey, prójimo, ¿sabes? lo que enseña Así literalmente Jesús, ¿no? Entonces,
Eso es lo que decía Jesús, güey, atrapaba a la gente, güey. Pero no para manipularlos, güey. Claro. No para hacerles mal, sino para edificar. Y yo creo, güey, que al final de cuentas, con tanta información que tenemos hoy, por ejemplo, tú sabes mucho, güey, me estás dando cuenta de ese pedo. Imagínate, no sé, el Vaticano, güey, ¿no? Ok. Imagínate cuánta información no tiene el Vaticano, tanto buena como mala, que es para adoctrinar a las masas también, ¿estás de acuerdo? Así es. De hecho sí, el catolicismo, güey, la iglesia católica ¿cómo se llama? Como ha permanecido durante mucho tiempo, güey. Prácticamente ellos fueron los primeros gobernantes, por así decirlo. Sí. Pero aquí en México, ponle tú, güey, o en Roma, güey, los que gobernaban era la iglesia católica. Así es. Entonces, ellos, pues, siendo gobernantes, pues, tenían el poder, güey. De todo. De ocultar el conocimiento, güey, o de dar el conocimiento, güey, de todo. Y lo sigue teniendo, güey. Y lo sigue teniendo, güey, porque el Vaticano, pues... Es intocable, güey. Sí, güey. ¿Y tú te imaginas cuánta información no tiene el Vaticano, güey? Así es, o sea, nada que ver el gobierno, güey. No, el gobierno es otro pedo, o sea, la política está por debajo de lo que es la religión. De hecho, la política y el gobierno, güey, es algo impuesto por ellos, güey, para mover a la gente, igual. Sí, y también como para que ellos hagan un espacio, ¿no? Y que vean la diferencia, a lo mejor, que digan, no, esto es distinto a lo que estamos viendo. Así es, y de hecho, de esa manera crean realidades. Porque la democracia, güey, es una realidad, güey. Ya sabes, o sea, es algo que se pensó y digo, no, pues vamos a elegir a alguien para que nos represente, güey, para que... Y tratar de hacer participar, que todos piensen es. que pueden participar en eso, Así que tienen su propia manera de elegir a su representante, a cómo van a vivir y todo eso. Así es. Y de hecho tienen razón en eso de que el conocimiento que tiene el Vaticano, güey, pues mucho de ese conocimiento se nos ha sido ocultado, güey. ¿Y tú por qué crees? Pues porque son cosas que, bueno, yo pienso, güey, que son cosas que a lo mejor no podemos saber ahorita, ¿sí me entiendes? Por eso es que existe... Que no estamos preparados, Que no estamos preparados, exactamente. No estamos preparados para saberlo. Como por ejemplo, hay un libro apócrifo que habla de Judas, que es el que traicionó a Jesús. Sí. Pero ese libro, güey, le digo apócrifo porque son libros que fueron rescatados, güey, de escritos antiguos que fueron encontrados, güey. Pues relata esa onda que Jesús como que le tenía un cariño así a Judas, güey, que como que su amistad era íntima. O sea, de que Jesús le podía platicar. Muy personal. Muy personal. Y relata ese libro, güey, que Jesús le iba a dar las claves como del universo, podría decirse, a Judas. Pero primero le dijo que es algo que nadie podía saber porque no estamos preparados. Entonces, como te digo, güey, ¿qué pasa si le das el conocimiento así de madrazo a la gente, güey? Se vuelve, y lo que pasó esa vez, ¿no? Que la gente se vuelve loca, le dan de que tiene mucho poder. Todos quieren hacerse partícipe de eso. Entonces, el mismo Jesús, güey, dijo, no le des perlas a los cerdos porque se volverán contra ti, güey. O sea, la gente se pierde, güey. Entonces, ¿tú crees, güey, como tal, está atada hacia un conocimiento limitado de lo que en realidad es? Pues sí, realmente sí, porque imagínate tantos años que ha existido la Tierra, güey. Te imaginas el conocimiento que hay, güey, y que solo hemos visto una partecita. Sí, una partecita, güey. Es lo que yo siempre veo, o sea, ya hay vestigios, güey, hay pinturas, güey, hay cosas, güey, sobrenaturales, güey, que nosotros no conocemos, sobrenaturales, güey. Porque, por ejemplo, la misma Biblia dice, güey, que existieron los gigantes, güey. Sí, obvio. Porque, de hecho... Pues la pelea de de Goliat y David. Y Pues Goliat era un descendiente de gigantes, güey. Y de hecho hay una parte donde estaban los israelitas, güey. Pasaron por como una tipo ciudad, güey. Pero ellos decían que se veían como langostas, güey. Que nos veían como langostas. Que nos veían a nosotros como langostas. Ajá. Eso mencionaba y te das cuenta de que habían gigantes habitando esa tierra. Sí, o cosas distintas, güey. Sí, güey. Y cosas que actualmente, güey, te lo dicen y ni lo crees, güey, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, güey. Y nosotros tenemos nuestra realidad dentro de un globito y pensamos que es todo. Pensamos que lo que vemos y lo que sentimos en ese momento, güey, es real, güey. ¿Ya sabes? O sea, de esa manera, güey,
se comporta el humano actualmente, güey. Pero desafortunadamente. O sea, ¿tú crees que lo oculto es necesario para nosotros? Pues sí, güey. De hecho, siempre he pensado que lo bueno y lo malo es necesario, güey. ¿Es necesario? Es necesario. Sí, por supuesto. Para que haya como un equilibrio. Como un equilibrio, güey. Porque, o sea, ponte a pensar, güey, cómo se originan las cosas buenas, güey. Así a raíz de lo malo, ¿no? O sea, Lo malo, por ejemplo, el mismo Dios cuando separó la luz de la oscuridad, güey. O sea, porque la tierra era puras tinieblas, güey. Oscuridad, sí. Oscuridad. Pero él dijo, no, voy a separar la luz de la oscuridad. Un lado oscuro. O sea, lo bueno y lo malo. El yin y el yang, güey. Así es. O sea, son cosas que tienen que existir, güey, y que son necesarias, güey, para poder cumplir el propósito de Dios en esta vida. Es un plan, güey, es un plan, creo que es el mejor plan, el mejor plan que... Sí, güey. Yo creo que no hay nada mejor, güey. Y todo eso, por ejemplo, conlleva, dentro del plan de Dios es ir y hablarles de Dios a la gente, güey. Hacer discípulos, güey. Porque... Dejar su marca, ¿no? Ajá. De hecho, pues, a la iglesia donde yo voy, güey, que es Manantial de Vida, la visión es ir y hacer discípulos a todos los mexicanos, enseñándoles a que vivan bajo los principios de Dios, para así presentar un fruto digno a Jehová, que es Dios. ¿Qué es lo que hacemos, güey? Vamos y le hablamos a la gente de Dios, ya sabes. Pero, o sea, tú no puedes llegar y hablarles de Dios a la gente así nada más, porque te van a mandar a la fregada, güey. Van a decir, bueno, pues, ¿tú qué pedo? ¿Qué? Ajá, sí, ¿no? O les va a parecer aburrido. Entonces hay que buscar una forma, güey, de poderles hablar de Dios, güey, sin que se aburran, güey, sin que no quieran escuchar, pues. Una manera de captar su atención, güey. ¿Tú crees que es difícil captar la atención? Pues no es difícil, güey. Por ejemplo, cuando tú crees en Dios y tienes fe, empiezan a suceder cosas en tu vida, güey, que es la mano de Dios en tu vida, güey. ¿Qué pasa? Las bendiciones. Y no solo las bendiciones, igual las pruebas, güey, que te da para que esas te formen en tu carácter, güey. Y creo que agradeces más las cosas, ¿no? Así es. Te sientes más agradecido. Así es, ¿y qué pasa, güey? Que todas esas, pues empiezan a llover bendiciones, güey. Pero pues igual los problemas te pueden aumentar, ya sabes. Por eso te digo que ahí lo importante es la actitud, güey, que tomes ante los problemas. Sí. O sea, sí te pueden llegar pruebas, güey, o dificultades de la fregada, güey. Pero la actitud es lo que va a cambiar ese rumbo, güey, por el que te está haciendo. Tu energía y tu vibración van a transformar ese tipo de cosas. Así es, güey. Entonces nosotros tenemos el poder, güey, el poder de levantarnos, güey, y levantar a los demás. Y ese poder nos lo dio Dios. Así es. ¿Y qué pasa, güey? ¿Cómo la gente va a captar su atención, tu atención, pero hablándole de Dios? Relacionarlo pues, con tu vida, ¿no? Con la vida de la persona que le estás hablando, tal vez. Pues tiene que inspirar a esa gente, güey, como Jesús hacía, güey. O sea, ¿qué pasa, güey? Que va a llegar un momento, güey, si tú crees en Dios y ves la mano de Dios en tu vida, güey, tu vida cambia, güey, y empiezan a, pues, como te digo, a llover las bendiciones, güey, te empieza a ir como bien, por así decirlo, ¿no? Te empieza a ir bien, güey, y eso lo empieza a notar la gente. Una vez que inicias en el catolicismo, por ejemplo, la manera en la que tú estás, ¿consideras que sigues teniendo libre albedrío? Pues... O vives bajo no decirlo régimen, bajo unas reglas que te permiten hacer tales cosas, o tal vez no otras? Pues que esa es la pura doctrina, güey. No, exacto, es la doctrina. Son cosas que seguimos, güey, como protocolo, ya sabes. Uh-huh. Pero, o sea, realmente eso no es el libre albedrío, güey. O sea, el libre albedrío es... Ahora sí, no todo es lícito, pero... Todo es lícito, pero no todo te conviene, güey. Ese es el libre albedrío. O sea, todo te es permitido, todo lo puedes hacer, güey, pero no todo te va a edificar, güey. Como todo por ejemplo, te va a hacer bien. Las drogas están ahí, güey, tú sabrás qué hacer. Así es. Te pueden afectar o te pueden Así abrir es, el panorama, pero tú sabes al final de cuentas de qué manera lo vas a tomar o... Ajá. De hecho sí, güey, de hecho por eso mucha gente se pierde en las drogas, güey, y hay gente que se droga, güey, pero aún así lo ves bien, güey, pero es por la actitud, güey.
O sea, no te vas a drogar nada más por sentirte loco, güey, o loquear, güey, ¿sabes? Con un propósito. Sino que siempre tienes que hacerlo con un propósito, güey. Y es ahí donde cambia, güey. Como que se torna diferente el asunto, güey. Hay un podcast en el que me gusta mucho, güey. No me acuerdo, se llama Joe Rogan, no me acuerdo de este cabrón. Se me olvidó el nombre ahorita. Pero le pregunta a un pastor que ¿tú crees que Jesús fumaba marihuana? Y ya el pastor le dice, no, pues yo creo que sí, güey, ¿no? O sea, creo que sí echaba ahí fumaba una planta, de la chingada, o tabaco, no sé, X. Pues menciona la Biblia, güey, que ya existía el cáñamo. Ajá. Que es el cáñamo es la planta de cannabis, güey. Uh-huh. Y eso lo utilizaban como incienso. O sea, okay. Como que se amaban, ya sabes. Sí, Simón. La fometiza ahí. Lo prendían, güey, y se horneaban, ya sabes. Entonces, ponle tú que sí utilizaban la cannabis, güey. Que ese es otro tema ya interesante, ¿verdad? Simón, ¿tú qué opinas, güey? Yo el panorama que le había dado a la cannabis para tocar aquí en el podcast era de que, güey, a mí me gusta, ves que hablo mucho de política y el pedo, ¿no? Porque no es legal todavía en México, pero bueno, güey, nos podemos ir a un chingo de términos de dinero, de narcos y así, pero no vamos a verlo por ese lado. Vamos a hablar de la cannabis como... Pues es un paradigma, güey, totalmente, ¿no? Que a lo mejor se está radicando cada vez más, güey, que cada vez a lo mejor es más normal, a lo mejor... normal, pues sí, pues claro. Y no, todavía. Así, ¿no? Estamos entre sí, ¿no, güey? Pues más que nada por el pensamiento de la gente, güey. Y por lo que llevamos... ahora sí que el pensamiento que de la doctrina, güey, sí. Que traemos desde nuestros padres, güey, sí. Desde nuestros abuelos, bisabuelos, todo ese rollo, ¿sabes? Su forma de pensar, güey. Hay gente que lo ve súper mal, güey, hay gente que lo ve normal, güey. Sí, exacto. Por eso digo que lo importante es la actitud, güey. Es que es justamente la eso, forma güey. en que lo tomas, en que tú percibes. Tú riges tu vida de acuerdo a tus emociones, a lo que tú quieras hacer, cómo lo piensas, cómo lo ves. Pero ese es el pedo, lo que dices, una persona que no está consciente de eso, okay. A lo mejor yo en algún momento, güey, yo pues a la chingada, ¿no? Yo sé mi desmadre, güey, X y como tú dices, pues por loquear, güey, por estar un rato ahí, pues echando el toque con la banda y así, güey, pues tú lo ves así que, pues X, güey, sí. no lo estoy haciendo con ningún propósito de mejorar como persona, de sentirme más espiritual, de no sé, güey, de indagar en otros temas que no sé. De mejorar mi vibración, de ponerme más feliz, no sé, güey. Hasta te llega a afectar en algún punto, güey, de decir, de hacerlo sin, como dices, sin propósito, de hacerlo porque sí, güey. Pues la droga en sí te va... Que no sé si... Bueno, yo creo que sí es una droga, ¿no, güey, la cannabis? Pues tiene psicoactivo, así que sí. Sí, esto es una te droga. Pone high, güey, así que sí te droga, por así decirlo. Y pues te digo, te ¿no? estimula. Tienes que saber bien, siempre que consumas algo, tienes que saber bien que estás consumiendo. Claro, sí, de hecho si tú empiezas a utilizar ese tipo de cosas, tienes que informarte antes. Y mucha gente es lo que no hace. O sea, primero se mete esas cosas y después ya se da cuenta de lo que se metieron, ¿verdad? Y pues eso no está bien. O sea, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas correctamente, informados, no al madrazo. Porque pues por eso luego se torna mal, güey, y se pierde la gente, güey. ¿Y tú por qué crees, güey, que la cannabis ahorita está como que en un... No sé si lo veo yo de esa perspectiva, porque yo siento que también las generaciones pasadas tuvieron su pinche hype con la weed, ¿no? Okay. Antes también se vio popular, muchos lo fumaban. Ajá, y ahorita diciendo que también es popular, güey. Pues mira, viéndole desde el lado como social, pues las manifestaciones, el plantón 420, que es lo la zona de tolerancia que está afuera del Senado. Sí, estaba, creo que la quitaron ya. No, sí, hace poco fui. Con la raza. Bueno, es algo que pues hay mucho joven, pero no está legalizado al 100%, principalmente por cosas de narcos y situaciones del gobierno, que no lo pueden legalizar al 100%, güey. Pero igual está la forma de, como te digo, la forma de percibir las cosas que de la gente. A ver,